Estas son las personas más fastidiosas que deben haber en todos los salones, porque yo sé que en su salón debe haber al menos uno de estos. Comenzamos con esos que no ayudan en nada, nunca prestan ni un borrador, ni dan copia cuando uno necesita. Eso es fundamental en un salón y nunca ayudan en nada. Ay, por ahí derecho está el sapo del salón, que es el que siempre le dice al profesor que había tarea, que había examen, prefiere dejar morir a todo el mundo. Confirmen si en el salón de ustedes también hay una peladita que todos los años dice que se va a ir del colegio, eso se va llorando, pero el año entrante uno la vuelve a ver como siempre. Otros de los más fastidiosos son los que en vez de hablar se ponen a gritar, eso quieren que los escuche todo el colegio, hasta los profesores le tienen fastidio. Y por último está el vago del salón, con ese pelado nadie se quiere hacer en los trabajos grupales porque nunca hace nada. Estos son los chicles que todos los colombianos hemos comido alguna vez, porque si usted de acá de Colombia sabe de qué le estoy hablando. Comenzamos con un clásico, con el bubalú. Ese yo ya casi no lo veo en las tiendas, pero eso fue la infancia de muchos. También cuando usted paraba en un semáforo, eso era fijo que le iban a ofrecer los chiclets, porque esos son buenos, bonitos y baratos. Y si uno iba al supermercado con plata, se podía dar el lujo de comprarse los Trident que traían como juguito por dentro. Esos son buenos, pero son muy caros. Pero no todos los Trident son caros. Si usted tenía 1000 pesitos, se podía comprar uno de estos que valían 600 y ya con eso tenía hasta para compartir. Y eso también hubo la época donde uno compraba estos chicles que traían tatuajes y uno solo se compraba el chicle para ver qué tatuaje le salía. Y ya cuando uno se creía extremo, se compraba estos chicles ácidos que vendían en cualquier tienda del barrio, nomás para chicanearle a los amigos que uno comía chicles ácidos. Y una mención especial a los de maquinita del centro comercial, que usted le metía 200 y eso le salían un boleo. Estos son los útiles escolares más inútiles, mejor dicho, los que le pedían a uno y nunca se usaban, porque uno compraba eso y nunca lo terminaba usando. Comenzamos con el compás. Vea, eso ya había gente que ni siquiera lo compraba porque sabía que nunca se usaban, y los que lo compraban perdían la platica. Uno todos los años compraba las témperas, las pinturitas, creyendo que ese año le iban a poner a hacer manualidades, y eso o se quedaba en la casa o en el casillero guardado. Confirmen si a todos siempre nos pedían una resma de papel y uno nunca la volvía a ver. Uno la entregaba ya en el colegio y eso ni se veía por ningún lado. Ay, hábleme del diccionario de inglés. Vea, los profesores pedían eso y uno a la final no lo usaba y terminaba era buscando en el traductor. Y no sé si soy solo yo, pero alguna vez me pidieron disque cuaderno para educación física por si el profesor mandaba tareas para investigar. A final de año ese cuaderno estaba en blanco. Estos son los tipos de personas que hay el primer día de clases, porque eso todos los años es lo mismo. Comenzamos con los nuevos, son esos que el primer día están por allá solos, no hablan con nadie, pero el segundo día para arriba ya empiezan a hablar con todo el mundo y se vuelven hasta canzones. Eso es obligatorio, que el primer día siempre va la peladita que el año pasado se fue llorando, que se iba del colegio, pero todos los años está ahí. Eso nunca faltan los que el primer día llegan con un cambio de look. Vea, esos llegan totalmente diferentes a como estaban el año pasado. En su salón siempre hay un combo, que son los que siempre parece que van a perder el año, pero todos los años están otra vez ahí haciendo la ricocha. Y por otro lado está el que sí perdió el año y uno lo ve por allá en otro salón con los peladitos más chiquitos, parece el papá de todos. Y nunca puede faltar el que no va el primer día, que porque ese día no se hace nada, pero ese día avisan todo lo del año y ni siquiera se enteró. Estas son las típicas razones por las que todas las mamás lo regañaban o lo regañan a uno. Eso parece que todas se pusieran de acuerdo para regañarlo a uno por esto. Comenzamos con que las mamás no lo pueden ver a uno cogiendo el celular, porque ahí mismito le empiezan a decir que es que uno se la pasa pegado al celular todo el día. Y si no es por el celular, lo regañan a uno que por andar descalzo, que se va a enfermar, que no sé qué. Y si su mamá le da permiso para ir a una fiesta o para salir y usted le llega un minutico tarde, prepárese porque le va a pegar el regaño como si hubiera llegado al otro día. Ay, pero hábleme cuando usted se demora un poquitico en la ducha. Ahí mismo su mamá le empieza a tocar y le pregunta que es que si usted paga el recibo del agua. Y no puede faltar la clásica cuando a uno no le gustaba lo que servían de almuerzo y su mamá se le sentaba al lado y hasta que no terminara no se podía parar de la mesa. Esto era lo que pasaba cuando un profesor no iba a clases, porque eso era la mayor alegría de uno cuando era estudiante. Eso apenas le decían a uno que el profesor no había ido, se armaba la fiesta en el salón, todo el mundo le ponía feliz porque uno era tan de buenas que para ese día tenían examen. Y obviamente siempre le mandaban el profesor sustituto a uno, que eso siempre era un profesor que nunca le daba clases a uno. Eso como para matar el tiempo le decían a uno que hiciera un cuento o cualquier dibujo como para que pasara el tiempo rápido. Pero los fastidiosos del salón como yo aprovechábamos era para armar el desorden cuando no iba el profesor, porque uno tenía que aprovechar. Pero hay veces que uno era tan de malas que le decían que el profesor no iba y a los 2 minutos estaba entrando por la puerta. Eso solo lo ilusionaban a uno. Estas son las cosas que solamente pasan aquí en Colombia. Y si usted es colombiano, hágame el favor y confirme en los comentarios. Eso aquí en Colombia, cuando uno necesita la ropa y no la tiene seca, no se preocupe, la pone detrás de la nevera y en un momentico eso ya está seco. Usted aquí también tiene que estar pendiente, porque si le llegan a barrer los pies, usted no se va a casar. Acá en Colombia, cuando usted sale de la casa, deja las luces prendidas para que los ladrones piensen que hay gente y no se metan. Hablando de cosas de la casa, confirmen si en la suya también hay un tarro que era de galletas, pero tiene de todo menos galletas. Tiene hilos, agujas, pero no hay galletas. Y aquí, si usted le llega a dar cualquier gripita, eso su abuela ya le está preparando los remedios caseros, porque se lo saben todos. Y hábleme de cuando usted se sube a un taxi y le pone conversa al señor como si se conocieran de toda la vida. Y también los espero en mi Instagram para que se rían con todos los videos que hay allá. Hoy vamos a hablar de cómo son los paseos del colegio, porque a todos al menos una vez nos tuvieron que haber llevado a un paseo del colegio. Eso uno la noche antes del paseo se acuesta temprano, que
para que pase el tiempo rápido y se vaya para el paseo antes. Y uno ese día llega al colegio y todo el mundo parece como si se fuera de viaje para otro país, como si se fueran a vivir a otro lado, pero van es para una piscina. Y hágame el favor la recocha que se arma en el bus de camino para el paseo, todo el mundo se para, todo el mundo hace desorden, uno se enloquece en ese bus. Y si uno era tan de buenas que para el paseo que iban tenía piscina, uno lo primero que quería hacer era tirarse esa piscina con ropa y todo, uno solo quería llegar a tirarse. Ay, paseo de colegio que se respete, uno ve a los profesores todo el tiempo regañando, ellos no se gozan el paseo porque están pendientes de que uno no haga un daño. Y cuando ya se acaba el paseo y uno ya va para la casa, nadie se recocha porque todo el mundo está durmiendo porque llega cansado de joder todo el día por allá en ese paseo. Hoy vamos a hablar de cómo son los nuevos del salón el primer día de clases, porque eso todos los años llega gente nueva al salón de uno. Uno identifica a los nuevos del salón porque van llegando es con ropa como si fuera Jean Day porque todavía no les ha llegado el uniforme completo. Y si entre los nuevos del salón hay una niña, eso es por ley que todos los manes del salón ya empiezan a decir que es la más linda. Uno el primer día o la primera semana ve que los nuevos están por allá todos tímidos, como que no han entrado en confianza, pero de la segunda semana para arriba ya se cogen confianza y empiezan a hacer el mismo desorden que todo el salón. Y confirmen si mientras se le aprenden el nombre le dicen disque el nuevo o la nueva hasta que ya por fin se le logran aprender el nombre. Estos son los típicos lápices que todos los estudiantes hemos tenido para el colegio. Vamos a empezar con los más inservibles, que son estos que se estiraban. Vea, usted compraba eso y perdía la plata porque eso ni escribía ni borraba, era nomás como para decoración. Estudiante que se respete todos los años ha tenido el clasiquito, es el que nunca le puede faltar a uno. Y lo que a principio de año fue un lápiz bonito, a fin de año termina siendo una cosa de esas toda desgastada, pero uno no se pone a comprar más. Todos tuvimos ese lápiz fastidioso que a toda hora se le mantenía partiendo la punta. Vea, eso no le duraba a uno nada porque uno medio le sacaba punta y eso ya estaba todo partido. O si no, hábleme de este que no pintaba nada. Yo no sé a quién se le ocurrió inventarse ese lápiz, pero uno lo compraba y terminaba era botando la plata. Y hubo una época donde todas las peladitas de salón compraban era el lápiz con muñequitos. Eso tampoco era muy bueno que digamos, pero lo compraban nomás por el muñequito. Estos son los peinados que todos tuvimos para ir al colegio, porque aquí vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Vamos a comenzar con las niñas, y es que a todas alguna vez las mandaron con el pelo mojado y eso el pelo les olía rico todo el día. Confirmen si todas alguna vez les dio por hacerse un mechón de otro color, que eso a la larga los profesores o los papás les hacían quitar eso. Y siempre estaba la que mandaban al colegio con ese pelo todo templado. Yo siempre me pregunté si eso les dolía. Ahora vamos con los hombres y vamos a comenzar con el que le llenaban el pelo de gel. Vea, eso parecía que todos los días le echaran un tarro nuevo. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los hombres alguna vez tuvieron el honguito. Uno se pone a mirar fotos viejas del colegio y la mitad del salón tiene ese peinado. Confirmen si en su salón siempre había un pelado que se hacía el 7 y eso a cada ratico los profesores lo regañaban que porque eso no se podía en el colegio. Y terminamos con el más clásico, con el corte militar, porque uno cuando iba a entrar al colegio siempre le hacían ese. Oiga, como ustedes ya saben, nosotros ya hicimos el video de los borradores que todos hemos tenido, hasta de los lápices ya hicimos, pero no hemos hecho ninguno sobre los sacapuntas. Entonces hoy vamos a hablar de los sacapuntas que todos hemos tenido para ir al colegio. Vamos a comenzar con el más típico, con el metálico, ese que se lo compran a uno para empezar el año y al otro día ya lo botó. Todos alguna vez hemos tenido el que tiene para guardar la basurita, que donde eso se le caiga a uno hace un desastre en ese salón. Confirmen si todos alguna vez compramos de estos de colores, pero que eso no servía para nada, eso antes le dañaba los lápices a uno. Y no me pueden faltar los que venían como con figuritas que uno ni siquiera miraba si funcionaban, uno solo lo compraba por el muñequito. Hoy vamos a hablar de cómo son las personas cuando les ponen brackets, porque yo ya los tuve y todo lo que le voy a decir aquí es verdad. Cuando a uno le van a poner los brackets, uno está así todo feliz y todo contento porque por fin se le van a arreglar los dientes, pero no sabe lo que le espera. Apenas uno sale de esa cita, se agarra a sonreírle a todo el mundo solo para chicanear que ya le pusieron los brackets. Pero la felicidad se le acaba a uno cuando le empiezan a apretar esos brackets cada mes. Los que han tenido brackets confirmen. Yo le voy avisando que apenas le pongan los brackets se le acabó que comer chicharrón, que comer cosas duras, porque si no se le cae eso. Y ya cuando uno le ponen los brackets no falta la típica pregunta de la familia o de los amigos, dice que le pusieron brackets. Vea, uno solo puede quedar con esa cara. Estos son los típicos raspones o golpes que todos tuvimos cuando éramos pequeños, porque es que si usted no le pasó ninguno de estos, entonces no tuvo infancia. Vamos a comenzar con la típica raspada de rodilla, porque siempre que uno se ponía a correr por ahí como loco se terminaba raspando la rodilla. Continuamos con la fractura de brazo, porque a mí nunca me pasó, pero siempre había un peladito en el colegio que llegaba con el brazo fracturado. Hábleme también de la famosa cogida de puntos en la cabeza, porque uno siempre le pasaba cuando la mamá le decía que se bajara de algún lado. Cosas que duelan harto, y los machucones, porque a más de uno le pasó que se bajó del carro y terminó con ese dedo todo machucado. Confirmen los que alguna vez iban subiendo rápido las escaleras y terminaban pegándose en la canilla con el borde de eso. Y vamos a terminar con la típica caída en la bicicleta, porque si usted tuvo una bicicleta más de una vez se debió haber costaleado. Estas son las típicas cartucheras que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque usted ha tenido que tener al menos una de estas. Vamos a empezar con las cartucheras que venían junto con la maleta y con la lonchera, pero esas casi siempre eran muy caras. Yo sé que en su salón siempre había alguien que casi siempre era una peladita que tenía esa cartuchera con 1000 bolsillos para los marcadores, resaltadores, guardaba de todo en esa cartuchera. Hábleme también de esa cartuchera que tenía pura basura, porque eso parecía que le sacaran punta a los lápices ahí adentro. Que se reporten los que no se complican la vida con las cartucheras
y compraban la más sencillita, esa que valía como 5.000 pesos, con eso ya estaban bien. Y no me puede faltar esa cartuchera toda pequeña, que eso no le cabía nada, mejor dicho, usted le echaba 2 lápices y ya estaba toda llena. Vamos a hablar sobre los tipos de novios que hay en el colegio, porque a todo el mundo en el colegio alguna vez le dio por tener novio o por tener novia. Vamos a comenzar con los fastidiosos o con los intensos, porque por donde usted los vea están abrazados o cogidos de la mano a toda hora. Seguimos con los que a toda hora mantienen regañando porque siempre la coordinadora los ve por ahí dándose besos, hasta ya les citaron a los papás. Ay, o si no, los showceros que mantienen a toda hora peleando en el descanso, uno a toda hora los ves agarrados. Todos hemos visto a esos novios en el colegio que por chat se dicen de todo, pero en el colegio ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran. Y terminamos con esos novios que están en el mismo salón, que por allá a fin de año pierden el año porque nunca se concentraban en la clase. Esto es lo que siempre pasa en las clases de educación física en el colegio. Y véanselo hasta el final para que me confirmen. Todos sabemos que en las clases de educación física los pelados solamente queremos irnos a jugar fútbol, ni siquiera dejamos llegar al profesor cuando ya le estamos diciendo. Y obviamente las niñas también quieren ir a jugar voleibol, y ahí es donde se arma la pelea entre los que quieren jugar fútbol y los que quieren jugar voleibol. Eso en todos los salones siempre hay una niña que justo en la hora de educación física se siente mal, no me pregunte por qué, pero siempre le pasa. Eso existen dos tipos de profesores de educación física: los que se quedan sentados ahí toda la clase y no le dicen nada a uno, y los que parece que le estuvieran entrenando a uno para ir a jugar el mundial, porque desde que usted los ve ya sabe que la clase va a estar dura. Quiero que los hombres y las mujeres también me confirmen si a los manes del salón siempre los hacían llevar desodorante, que porque después de la clase olían maluco. Cosas que son imposibles de abrir, porque ya me va a entender de qué le estoy hablando. Empezamos con el betún, vea, como que eso solo son capaces de abrirlo los papás y los abuelitos. También están las latas de atún, que uno a estas alturas de la vida todavía le dice a la mamá que se las abra. Cosas difíciles de abrir, y el Bonais, vea, eso ni porque el señor le ayude con la tijerita lo puede abrir. Por ahí derecho, cuando uno intenta abrir un juguito en bolsa, uno lo termina mordiendo en las esquinas porque el resto no es capaz de abrirlo. Terminamos con lo más difícil de todo, y es abrir una gaseosa, pero cuando está agitada, vea, a usted le toca rezar para que eso no se le riegue.